Capítulo 4. Agresión, parte 2. El primer pensamiento que le vino a la cabeza a Wei Wuxian fue que algo en la formación de las banderas que pusieron los chicos salió mal. Sus invenciones tenían que ser utilizadas con extremo cuidado, si no, el desastre sería inminente. Es por eso mismo que había inspeccionado las banderas, para ver si algo estaba mal en los diseños que habían sido dibujados. Wei Wuxian enderezó su cuerpo para permitir que las manos de los sirvientes se lo llevaran más fácilmente, ya que así no tendría que preocuparse de caminar por sí mismo. El hall del este estaba repleto de gente. Estaba casi tan lleno como hace unas horas atrás, cuando estaba ocupado por los aldeanos de la Villa Mo, solo que ahora todos los sirvientes estaban presentes. Algunos de ellos todavía estaban en sus ropas de dormir y no habían tenido tiempo para siquiera darse una cepillada al cabello. No obstante, había algo que todos los presentes sí compartían: llevaban en el rostro una expresión aterrada. La ama Mo se hallaba desplomada en su silla, como si recién se hubiera despertado de un desmayo. Las marcas que dejan tras de sí las lágrimas podían verse sobre sus mejillas y unas lágrimas todavía permanecían aferradas a sus ojos. Sin embargo, una vez Wei Wuxian fue traído al lugar, su expresión llena de aflicción se convirtió inmediatamente en una colmada de odio. Un objeto con forma humana yacía en el suelo. Cubierto por una tela blanca, solo se asomaba una cabeza. Tanto Lan Zisui como los demás jóvenes estaban agachados examinando la situación, hablaban en voz baja entre ellos con una expresión abrumada. La conversación se coló en los oídos de Wei Wuxian. ¿Han pasado menos de 3 minutos desde que descubrieron el cuerpo? Después de haber controlado al cadáver caminante, avanzamos con prisa desde el patio oeste hasta el este. Ahí fue cuando encontramos el cuerpo en el pasillo. La cosa con forma humana era, aparentemente, Mo Ziyuan. Wei Wuxian le echó un vistazo rápido, pero no pudo evitar volver a fijar su vista en él una vez más. Solo en algunas partes el cadáver lucía como Mo Ziyuan. En otras, parecía alguien totalmente diferente. Y si bien los rasgos claramente eran los de su molesto primo, estos estaban alterados, los pómulos estaban profundamente hundidos, los ojos hinchados y la piel arrugada. Lucía como si la sangre y la carne de su cuerpo hubiesen sido succionadas, transformándolo así en un simple esqueleto con una delgada capa de piel encima. Si antes de esto Mo Ziyuan ya era poco agraciado, ahora su cadáver lucía, además, años mayor. Mientras Wei Wuxian escrutaba el cadáver, de imprevisto, la ama Mo se apresuró hasta él empuñando una reluciente daga. Siendo muy veloz en su actuar, Lan Zisui en un pestañeo hizo volar la daga de sus manos. Pero, antes de que tuviera la oportunidad de hablar, la ama Mo le gritó: «Mi hijo tuvo esta trágica muerte, solo estoy cobrando venganza en su nombre. ¿Por qué razón me estás deteniendo?» Wei Wuxian se escondió nuevamente detrás de la espalda de Lan Zisui y habló mientras se agachaba. «¿Cómo es que la muerte de tu hijo tiene que ver conmigo?» Durante el día, Lan Zisui había visto a Wei Wuxian hacer un escándalo en el hall del este y, después, le habían llegado una serie de rumores exagerados desde variadas fuentes. Era por esto que sentía una extrema compasión hacia el inválido y no podía evitar ponerse de su lado. Ama Mo, a partir de la condición de su hijo, es decir, la carne y la esencia que le fueron arrancadas, solo se puede concluir que fue asesinado por un ser maligno y no por él. El pecho de Ama Mo expulsó aire fuerte. «No sabes nada. El padre del lunático este era un cultivador. Fácilmente pudo haber aprendido esos hechizos demoníacos de él». Lan Zisui se giró para ver al aparentemente poco brillante Wei Wuxian y volvió a hablar. «Yue Mem, ama, carecemos de evidencia, así que...» «La evidencia es mi hijo». La ama Mo apuntó hacia el cadáver en el suelo. «Miren ustedes mismos. Los restos de Ayuan señalan a quien lo asesinó». Sin necesitar que otras personas lo hicieran por él, Wei Wuxian levantó la blanca ropa por sí mismo, desde la cabeza hasta los pies. Había algo que faltaba en el cuerpo de Mo Ziyuan. Su brazo izquierdo, que fue cortado desde abajo del hombro, había desaparecido. Ama Mo habló. ¿Ven eso? Todos los que estuvieron antes aquí escucharon lo que este lunático dijo, ¿no? Que si Ayuan volvía a tocar sus cosas, le iba a cortar la mano. Después de la explosión de emoción, se cubrió el rostro y sollozó.
Mi pobre Ayuan, si bien no le hizo nada muy grave, no fue solo incriminado, sino que también asesinado. Este lunático está fuera de toda razón. Fuera de toda razón. Habían pasado algunos cuantos años desde la última vez que esa frase se había utilizado para describirlo, por lo que le sentó bastante cordial. Wei Wuxian se apuntó a sí mismo, pero ni una palabra salió de su boca. No sabía si él era realmente el que estaba fuera de sí o si era la ama Mo. Cuando era joven, había proferido cientos de frases acerca de exterminar clanes y familias completas, matar millones de gente, crear ríos de sangre y otros tipos de acciones crueles. Sin embargo, la mayoría de las veces no eran más que palabras vacías. Si él realmente hubiera podido hacer las cosas que decía, hace mucho tiempo que hubiera dominado el mundo de los cultivadores. Por lo tanto, esto quería decir que la verdadera intención de la ama Mo no era cobrar venganza por su hijo, sino encontrar a alguien en quien pudiera dejar caer el peso de su resentimiento. Wei Wuxian no quería molestarse en prestarle atención. Así que, pensó por un momento y acto seguido, metió su mano entre los brazos de Mo Siyuan. Tanteó la zona por unos segundos y sacó algo que estaba entre ellos, lo desdobló enfrente de sí. Sorpresivamente, era una bandera de atracción de fantasmas. De inmediato se dio cuenta de qué es lo que estaba ocurriendo y entre dientes susurró, tuvo lo que se estaba buscando. Cuando Lan Zisui y los demás vieron lo que fue extraído desde los brazos de Mo Siyuan, también comprendieron la situación. Si asociaban este hecho con la farsa que había acontecido hace unas horas atrás, la causa era fácil de adivinar. Durante el día, Mo Siyuan había perdido cara gracias al disparatado actuar de Mo Xuanyu. Era muy probable que aún lo detestara por eso y quisiera saldar cuentas. Sin embargo, Mo Xuanyu había salido a vagar por un largo rato, por lo que Mo Siyuan planeó colarse en sus aposentos en la noche, cuando éste estuviera regresando. Al caer la noche, salió secretamente y, cuando estaba pasando por el patio oeste, vio la bandera de atracción de fantasmas en las paredes. Si bien se le había dicho innumerables veces que no saliera de la casa ni fuera al patio oeste en la noche, y que especialmente se mantuviera alejado de esas banderas negras, Mo Siyuan pensó que le habían dicho esas palabras porque los jóvenes temían que les robaran sus valiosas armas. No tenía idea del peligroso efecto que poseía esta bandera de atracción de fantasmas ni tampoco que, si la mantenía con él, se convertiría en un objetivo viviente. Además, con el tiempo había desarrollado una adicción a robar los talismanes y utensilios mágicos de su primo, y siempre le picaban las manos cuando se topaba con objetos raros como estos, sin poder ser capaz de calmar el impulso hasta que lo obtuviera. Así que, cuando los dueños de las banderas se hallaban sometiendo a unos cadáveres caminantes en el patio oeste, cautelosamente tomó una de las banderas. La formación de banderas requería el uso de 6, de las cuales, solo 5 seguían puestas en el patio oeste. A esta formación se sumaba a los chicos del clan Lan, usados como anzuelos. Sin embargo, estos llevaban consigo incontables utensilios mágicos, y, si bien Mo Siyuan tomó solo una bandera, no llevaba nada para poder protegerse. Como es sentido común que se escoja al más débil, los seres malignos se sentían naturalmente atraídos a él. Si tan solo hubieran sido simples cadáveres caminantes, entonces no hubiera habido mucho problema. Si lo hubieran mordido, no habría muerto y todavía habría tenido oportunidad de salvarse. Desafortunadamente, la bandera de atracción de fantasmas accidentalmente atrajo algo mucho peor que un simple cadáver caminante. Y ese desconocido ser fue el que asesinó a Mo Siyuan y le quitó el brazo. En eso, Wei Wuxian levantó su muñeca. Sin lugar a duda, uno de los cortes en su mano derecha había sanado. Parecía ser que la suerte estaba de su lado, el contrato había considerado la muerte de Mo Siyuan como obra suya. La ama Mo estaba bastante consciente de las manías que tenía su hijo, pero aún así no estaba dispuesta a admitir que las acciones de Mo Siyuan habían causado su propia muerte. Debido a la impaciencia y a la ira que la dominaba, agarró una taza de té y la lanzó en dirección de la cabeza de Wei Wuxian. Si no hubieras acusado a tu primo enfrente de tanta gente, ¿crees que él hubiera salido en mitad de la noche? Todo es tu culpa. Tú, hijo de perra. Wei Wuxian la vio venir y la esquivó haciéndose a un lado. La ama Mo se giró hacia Lan Zisui y chilló. ¿Y ustedes? Grupo de ineptos.
Ustedes cultivan y luchan contra espíritus malignos, pero ni siquiera pudieron protegerlo. Ayoan aún era un adolescente. Los chicos aún eran muy jóvenes. No habían tenido mucho contacto con el exterior y eran demasiado inexpertos como para reparar en las irregularidades que había en el área. Es por eso que se sentían culpables de no haber detectado un ser maligno tan violento como este. No obstante, cuando la Ama Mo terminó de exclamar sus reprimendas sin sentido, todos lucían exasperados y molestos. Y era de esperarse, puesto que todos los jóvenes habían sido criados en un distinguido clan, por lo que nadie se atrevía a tratarlos de esa manera. La secta Guzulan era extremadamente estricta con sus discípulos, prohibiendo la violencia en contra de las personas comunes, ni siquiera permitiendo el ser irrespetuosos. Por lo tanto, aun sintiéndose así de disgustados, tenían que mantener todo dentro de sí mismos con una expresión atribulada en el rostro. Sin embargo, Wei Wuxian no podía soportarlo más y pensó que aun habiendo pasado tantos años, los valores del clan Lan seguían siendo los mismos. ¿Y de qué sirve ese autocontrol entonces? Mírenme hacerlo de la forma correcta. Escupió ruidosamente y habló. ¿Sobre quién crees que estás descargando tu enojo? ¿Realmente creíste que podías tratarlos como a tus sirvientes? Ellos viajaron hasta aquí desde lejos para exorcizar a los espíritus malignos que tenías sin pedir nada a cambio. ¿Te deben algo acaso? ¿Qué edad tiene tu hijo? Debería tener al menos 17, así que, ¿cómo puede ser todavía un adolescente? ¿Qué tan joven debería ser un adolescente que no entiende lenguaje humano básico? ¿Acaso no le dijeron reiteradas veces que no debía tocar nada de la formación y que no debía acercarse al patio oeste? Tu hijo se escabulló en la noche por sí mismo. ¿Es mi culpa eso? ¿O es la de él? Lan Jingyi y los demás dejaron salir un suspiro, sus rostros lucían un poco menos atribulados. Mientras tanto, la Ama Mo estaba de ambas formas, extremadamente afligida y resentida, y en lo único que podía pensar en el momento era la palabra muerte. Y no en su propia muerte para estar así con su hijo, claro está, sino que pensaba en la muerte de todas las personas del mundo, especialmente las de todos los que estaban frente a ella en estos momentos. Como tenía el hábito de ordenarle a su esposo que hiciera todo, le golpeó. Llama a todos. Que todos vengan adentro. A pesar de esto, su esposo no reaccionó de la forma que esperaba, ya que estaba como en un trance, posiblemente debido a que su único hijo había muerto. Llegó a incluso responderle dándole un empujón con el reverso de la mano, lo que pilló por sorpresa a la Ama Mo, haciéndola caer al suelo. En el pasado, la Ama Mo ni siquiera había tenido la necesidad de darle empujones, ya que con solo elevar su voz bastaba para que cumpliera inmediatamente. ¿Cómo es que se atrevía a enfrentársele justo hoy? Todos los sirvientes estaban pasmados de terror por la expresión que tenía su ama. Adin la ayudó a levantarse mientras temblaba. La Ama Mo se agarró el pecho y habló en una voz entrecortada. Tú. Fuera de aquí también. Sin embargo, parecía como si su esposo no hubiera escuchado nada. Adin le dio una mirada a Atongi, entendiendo el gesto. Atong ayudó a su amo a salir de ahí. El hall entró en caos. Y, como Wei Wuxian vio que la disputa entre familiares por fin se había callado, intentó examinar el cadáver una vez más. Sin embargo, antes de que pudiera darle otro vistazo, el grito de una voz aguda penetró el aire. Provenía del patio. La gente en el hall se precipitó hacia allí. Y, en el suelo del patio se encontraban dos cuerpos retorciéndose. El primero era el de Atong, que lucía todavía con vida y, el segundo, estaba repleto de arrugas y deshidratado, como si toda la sangre y carne del cuerpo hubieran sido succionadas. Además, se ausentaba en él, su brazo izquierdo, y de esa herida, no brotaba sangre. Era innegable que la condición de este cuerpo era la misma que presentaba el de Mo Ziyuan. Unos segundos antes, la Ama Mo había alejado de sí la mano de apoyo que le había prestado Adin, pero cuando vio el cadáver que yacía en el suelo, sus ojos se agrandaron, y se le fueron todas las energías de hacer un nuevo escándalo. Mientras caía desmayada, Wei Wuxian, que estaba a su lado, la tomó y luego se la entregó a Adin, que vino corriendo al presenciar la escena. Miró hacia sus manos y observó cómo otro de los cortes había desaparecido.
Habían transcurrido solo unos segundos desde que caminaron fuera del umbral del hall, ni siquiera habían pasado por el patio este, y ahora resultaba que la ama Mo se encontraba admirando cómo su esposo había muerto dolorosamente. Lan Sisui, Lan Jinji y los demás empalidecieron. Lan Sisui fue el primero en llamar a la calma y le preguntó a Atong, quien aún yacía en el suelo. ¿Viste quién fue? Atong había sido casi asustado hasta la muerte y por eso le era imposible abrir su boca. Incluso después de unos momentos de insistir en preguntarle, Atong era incapaz de responder, solo movía su cabeza de un lado a otro repetidamente. La ansiedad estaba colmando a Lan Sisui y le pidió a otro discípulo que lo llevara adentro. Luego, se giró hacia Lan Jinji. ¿Enviaste la señal? Lan Jinji respondió. Lo hice, pero no hay mayores que puedan asistirnos en el área. Le tomará al menos una hora a nuestra gente llegar hasta acá. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Ni siquiera sabemos qué es. Por supuesto, sería imposible la opción de irse. Si los discípulos de un clan solo se preocuparan del propio bienestar cuando se enfrentan a espíritus malignos, no solo sería traer una gran deshonra al clan, sino que también sobre ellos mismos, al punto en que estarían avergonzados de mirar a la cara a otras personas. La aterrada gente de la Villa Mo tampoco podía irse, ya que era muy probable que el ser maligno estuviera entre ellos, así que nada ganarían yéndose. Lan Sisui apretó los dientes. Esperen aquí por los refuerzos. Ahora que la señal de ayuda había sido enviada, otros cultivadores vendrían a prestarles auxilio. Para prevenir que las cosas se salieran de las manos, lo prudente sería que Wei Wuxian se retirara y se mantuviera lejos de la situación. Puesto que si llegara a ocurrir que las personas que vinieran eran algunas que lo conocían o pelearon con él anteriormente, sería difícil pronosticar qué es lo que iba a ocurrir después. Sin embargo, debido a la maldición que lo tenía amarrado a ese cuerpo, estaba incapacitado para abandonar la Villa Mo en el futuro cercano. Sumado a eso, el ser que había sido atraído hasta aquí ya había cobrado la vida de 2 personas en un lapso de tiempo muy breve, lo que significaba que debía ser de una naturaleza extremadamente viciosa. Si Wei Wuxian abandonaba el lugar en este momento, las calles de la Villa Mo se llenarían de cadáveres que perdieron sus brazos izquierdos, incluyendo dentro de ellos a algunos discípulos de la secta Gusulan. Después de meditarlo unos segundos, Wei Wuxian se dijo a sí mismo, acabemos rápido con esto. Capítulo 5. Agresión, parte 3. Los chicos presentes eran jóvenes e inexpertos. Sin embargo, a pesar de que lucían algo nerviosos, siguieron las enseñanzas de su estricta crianza y se quedaron para proteger el hogar de la familia Mo. Mientras colgaban talismanes en las paredes, el sirviente llamado Atong fue cargado hasta el hall. Ahí, Lan Sisui tomó su pulso con su mano izquierda mientras que, con la mano derecha, sostenía la espalda de la ama Mo. Estaba en un terrible aprieto, ya que no podía ayudarlos a ambos al mismo tiempo. No obstante, de un momento a otro Atong empezó a levantarse a rastras desde el suelo. Adin exclamó, Atong. ¿Estás despierto? Pero antes de que su rostro tuviera la oportunidad de iluminarse por la felicidad, Atong levantó su mano izquierda y agarró su propio cuello. Al observar esto, Lan Sisui le dio unos fuertes toques a unos cuantos puntos de acupuntura dispersos en el brazo, 3 veces cada uno. Wei Wuxian sabía que, aun cuando aquellos muchachos parecieran gentiles, la gente proveniente del clan Lan tenía una fuerza en los brazos que se contraponía a esa imagen que proyectaban. Con una fuerza como tal, sería difícil moverse para cualquier persona. Sin embargo, Atong parecía como si no sintiera absolutamente nada y, su agarre, no hizo más que seguir apretándose mientras que su expresión se tornaba cada vez más retorcida y adolorida. Lan Jinji procedió a agarrar su mano izquierda, pero fue como intentar romper un trozo de hierro, no tuvo efecto alguno. Después de un momento, un crack provino desde el cuello de la víctima y la cabeza de Atong cayó. Su cuello estaba roto. Se había estrangulado a la vista de todos. Presenciada la situación, la voz de Adin titubeó, un fantasma. Aquí hay un fantasma invisible. Hizo que Atong se estrangulara a sí mismo.
Su tono era duro y su voz estridente, lo que produjo que la sangre de todos se helara. Era fácil creer sus palabras en esa situación. No obstante, ocurrió que Wei Wuxian tenía una opinión diferente, no se trataba de un fantasma feroz. Había examinado los talismanes que los chicos escogieron utilizar, todos eran defensivos contra espíritus y el hall estaba ahora literalmente cubierto de ellos de pies a cabeza. Si realmente fuera un fantasma feroz, entonces, al ir al hall los talismanes deberían haber despedido llamas verdes. Sin embargo, todavía nada de eso ocurría. No era culpa de los chicos el haber reaccionado tan tardíamente y, además, era innegable que esta criatura era en verdad cruel. En el mundo de la cultivación había una estricta definición para la categoría que conformaban los fantasmas feroces. Tenían que matar al menos una persona al mes y continuar con este comportamiento por al menos 3 meses. El criterio fue establecido por el mismísimo Wei Wuxian y por eso era probable que siguieran utilizándolo, ya que después de todo, él era el mejor que había cuando se trataba de este tipo de espíritus. A partir de su experiencia, matar a una persona en 7 días sería suficiente para considerar al fantasma feroz como uno que mata frecuentemente. Sin embargo, esta cosa ya había matado a 3 personas en un lapso de tiempo muy breve. Con una situación de estas características, hubiera sido difícil para un cultivador capaz pensar inmediatamente en una solución, lo que significaba que para unos chicos que apenas estaban comenzando su carrera, lo sería mucho más. Mientras meditaba, una de las velas empezó a moverse de un lado a otro. Un viento siniestro atravesó el patio y el hall produciendo que todas las linternas y velas se apagaran. El momento en que las luces se extinguieron, surgieron gritos de todas direcciones. Todos los presentes empujaban y jalaban los unos a los otros queriendo escapar lo más rápido que se pudiera mientras se tropezaban y caían en el proceso. Lan Jingyi gritó: «¡Quédense donde están y no corran! Atraparé a quien sea que corra». Y no estaba simplemente diciendo aquello para alarmar a la gente. De hecho, los seres malignos adoraban causar problemas en la oscuridad y obtener así beneficios en los tiempos de dificultades. Lo peor que se podía hacer era llorar y generar caos, ya que, aun ignorándolo, eran las acciones más probables de atraer peligro. En situaciones como estas, quedar aislado o ponerse nervioso era extremadamente peligroso. Sin embargo, todos estaban aterrados hasta la muerte y, en ese estado, ¿podrían tener oídos para palabras como estas? Después de unos momentos, el hall se sumió en silencio, con excepción de una que otra respiración leve o un débil sollozo. Era muy probable que solo unas pocas personas aún permanecieran ahí. De repente, en medio de la oscuridad, un pequeño fuego ardió. Lan Zisui había encendido un talismán de flama. El fuego de este talismán no podía ser apagado por vientos de origen siniestro. Así que empezó a encender cada vela de nuevo con ese fuego mientras los demás chicos confortaban a los demás presentes. Bajo la protección de la luz, Wei Wuxian miró sus muñecas, otro corte había sanado. Después de observarlos por un momento, se dio cuenta que había algo extraño en el número de cortes. Originalmente, tenía 2 cortes en cada una de sus muñecas. Uno había sanado cuando ocurrió la muerte de Mo Ziyuan y el otro cuando dio lugar la de su padre. La muerte del sirviente, Atong, sanó uno más de los cortes. Sumándolos, solo 3 cortes deberían haber sanado, mientras que aún debería quedar el más profundo y que estaba lleno de odio. Pero, en este mismo instante, no quedaba nada en sus muñecas. Wei Wuxian sabía que la ama Mo era definitivamente uno de los objetivos de Mo Xuanyu. El corte más largo y profundo debía corresponderle, pero, a pesar de eso, había desaparecido. ¿Acaso Mo Xuanyu había alcanzado una epifanía y había dejado ir su odio? Eso sería una opción imposible. Su alma ya había sido sacrificada por el precio de haber invocado a Wei Wuxian. Siendo la situación así, solo la muerte de la ama Mo podría curar la herida. Su vista se movió lentamente hacia el pálido rostro de la ama Mo, quien recientemente se había levantado y estaba rodeada por muchas personas. Era imposible, a menos que ella ya estuviera muerta. Wei Wuxian estaba seguro de que algo había tomado posesión del cuerpo de la ama Mo. Si ese ser no era un espíritu, entonces, ¿qué era? De repente, Adin sollozó. La mano,
Su mano. La mano de Atong. Lan Sisui movió el talismán de flama y lo posicionó sobre el cuerpo de Atong. Claramente, su mano izquierda también había desaparecido. Mano izquierda, pensó. Como si fuera a la velocidad de la luz, la mente de Wei Wuxian se esclareció. Tomando en cuenta al ser que estaba causando estragos y a los miembros perdidos, finalmente completó el puzzle. Enseguida, estalló en risa. Lan Jin-yi le gritó: «¡Idiota! ¿Cómo puedes reírte aún en una situación como esta?». Pero, después de pensarlo 2 veces, sabía que estaba tratando con un idiota, así, ¿de qué servía discutir con él? Wei Wuxian aló de su manga. «No, no». Lan Jin-yi estaba molesto, así que tiró hacia sí su manga. «No, ¿qué? ¿Qué no eres idiota? Deja de molestar. Nadie tiene tiempo para prestarte atención». Wei Wuxian apuntó hacia los cuerpos de Mo Siyuan, su padre y Atong que aún yacían en el suelo. «Estos no son ellos», expuso. Lan Sisui detuvo al cada vez más enojado Lan Jin-yi y preguntó: «¿Qué quieres decir con que no son ellos?». Wei Wuxian dijo con solemnidad: «Este no es el padre de Mo Siyuan y este de acá tampoco es Atong». Con su rostro cubierto de maquillaje, mientras más solemne trataba de lucir, más se parecía a un verdadero lunático. A pesar de eso, ahora que estaba rodeado por la tenue luz de las velas, sus palabras produjeron escalofríos en todos los presentes. Lan Sisui lo observó detenidamente por unos segundos y preguntó: «¿Por qué?». Wei Wuxian exclamó orgullosamente: «Sus manos. Ninguno de ellos era zurdo. Estoy seguro de ello, porque siempre me golpeaban con la mano derecha». Lan Jin-yi respondió casi escupiendo las palabras, la paciencia se le agotaba. «¿De qué te sientes tan orgulloso? Te ves demasiado satisfecho». Por su lado, Lan Sisui empezó a sudar. Rememorando los hechos ocurridos, Atong había utilizado su mano izquierda para ahorcarse y el esposo de la ama Mo también había utilizado esa mano para empujar a su esposa. Sin embargo, durante el día, cuando Mo Xuanyu había causado un escándalo en el hall este, y esos mismos dos estaban intentando sacarlo de ahí, habían utilizado su diestra. Era imposible que se hubieran convertido de un momento a otro en zurdos antes de morir. A pesar de que no sabía el porqué, entendía que para poder descifrar qué tipo de criatura era esta a la que se estaban enfrentando, debía empezar a pensar en la dirección de manos izquierdas. Cuando Lan Sisui se dio cuenta de esto, no pudo evitar mirar hacia Wei Wuxian sintiendo sorpresa. Si lo pensaba, el que dijera eso tan repentinamente, realmente, no parecía una coincidencia. Wei Wuxian solo sonrió. Él sabía que la pista que había entregado era demasiado deliberada, pero simplemente no pudo contenerse. Lo bueno es que Lan Sisui no le dio más vueltas al asunto y pensó que, bueno, si el joven amo Mo estaba dispuesto a recordarme esto, significa que probablemente no quiera hacer daño. Sus ojos se alejaron de él, pasando por Adin, quien se había desmayado encima de la ama Mo por haber llorado a mares. Su mirada viajó desde su rostro hasta sus manos. Sus brazos colgaban y estaban casi completamente cubiertos por sus mangas, con solo la mitad de los dedos a la vista. Su mano derecha tenía pálidos y delgados dedos, aquellos que indudablemente pertenecían a una mujer que vivió cómodamente y sin haber tenido la necesidad de trabajar. Sin embargo, los dedos de la mano izquierda eran mucho más largos que aquellos de la derecha. Eran, además, más gruesos. Los nudillos estaban empuñados, llenos de poder. La mano no era aquella que perteneciera a una mujer, era la mano de un hombre. Lan Sisui comandó: «Sosténganla». Unos pocos chicos sujetaron a la ama Mo. Lan Sisui dijo: «Discúlpeme», y, cuando estaba justo a punto de plantarle un talismán encima, el brazo izquierdo de la ama Mo empezó a retorcerse en formas absurdas apuntando a su cuello. A menos que los huesos de una persona estuvieran rotos, era imposible para una persona viviente el poder mover su brazo de esa manera. Atacó rápidamente y, cuando estaba extremadamente cerca de tomarlo por el cuello, Lan Jin-yi gritó: «¡Hey!», y se interpuso entre ambos, bloqueando a la mano de llegar hasta Lan Sisui. En un flash y tan pronto como el brazo agarró el hombro de Lan Jin-yi, flamas verdes se encendieron,
produciendo que éste aflojara su agarre. Lan Sisui escapó de la muerte, y, cuando estaba a punto de agradecerle a Lan Jinji por ello, vio que este último lucía bastante incómodo, puesto que la mitad de su uniforme se había reducido a nada más que cenizas. Lan Jinji se quitó la otra mitad de su uniforme y reprendió, echando humo de la ira. ¿Por qué me pateaste, lunático? ¿Querías matarme? Wei Wuxian se alejó veloz, como si fuera correteado tal cual una rata asustada. No fui yo. Sí. Fue él. Dentro de los uniformes del clan Lan se incluían para una protección extra, compactos bordados de invocaciones, hechos con hilo del mismo color que las puntadas. Sin embargo, en contra de seres tan fuertes como el de ahora, solo podían ser usados una vez antes de volverse inútiles. Y, durante este momento de emergencia, solo pudo patear a Lan Jinji y así utilizar su cuerpo para proteger el cuello de Lan Sisui. Lan Jinji quería reprenderlo nuevamente, pero la Amamo cayó al suelo, con toda la sangre y la carne de su rostro succionada y dejando solo una leve capa de piel encima. El brazo masculino que no le pertenecía había caído de su hombro. Sus dedos se doblaban libremente, como si estuvieran estirándose o ejercitándose y las palpitaciones de las venas eran claramente visibles. Este era el ser maligno que la bandera de atracción de fantasmas había atraído. Ser desmembrado era un clásico ejemplo de una dolorosa y angustiante muerte, y era solo un poco más digna que la forma en que Wei Wuxian había perecido. A diferencia de su situación, es decir, ser molido hasta convertirse en polvo, en este caso los miembros y partes del cuerpo se terminan corrompiendo por el resentimiento de la persona que murió, y solo buscan incansablemente volver a reunirse para morir, como un cadáver completo. Por lo tanto, esta mano se las ingeniaría para poder reunirse con las demás partes de su cuerpo. Si las encontraba, podría por fin quedar satisfecho y descansar en paz o podría causar aún más problemas. Y si no las encontraba, el miembro escogería la segunda mejor opción. ¿Qué opción era esa? Bueno, era tener que conformarse con utilizar los cuerpos de humanos vivos. Parecía que esta mano izquierda se comía la mano de la persona viva y luego tomaba su lugar, reemplazándola. Y, después de drenar toda la sangre y la energía vital de la persona, abandonaba el cuerpo buscando un nuevo contenedor del cual ser parásito hasta que lograra juntar todas las partes de su cadáver. Tan pronto como el brazo tomaba posesión de la persona, ésta moría inmediatamente. No obstante, ésta era capaz de caminar bajo su control, igual que si estuviera viva, hasta que toda la carne del cuerpo fuera consumida. Así que es probable que después de que este ser fue atraído, el primer contenedor con el que se cruzó fue Mosi Yuan y, el segundo, su padre. Cuando la Amamo le dijo a su esposo que se fuera y este actuó fuera de lo acostumbrado, Wei Wuxian había pensado inicialmente que se debió a lo afligido que estaba por la muerte de su hijo y a lo harto que estaba de la arrogancia de su mujer. Pero, ahora que reflexionaba sobre ello, aquel hombre que vio no lucía como un padre que recién había tenido que enfrentarse a la noticia de la muerte de su hijo, no era indiferencia debido a la desesperanza, sino que una tranquilidad mortal, aquella que proviene de una persona recién fallecida. El tercer contenedor fue a Tong y el cuarto la Amamo. Durante el caos que se generó cuando las luces se apagaron repentinamente, la mano fantasmal lo usó a su favor para trasladarse a su cuerpo. Cuando la Amamo murió, el último de los cortes que había en las muñecas de Wei Wuxian desapareció. Los jóvenes del clan Lan vieron que, si bien los talismanes no funcionaban, la ropa sí. Por lo que acto seguido se quitaron sus batas para cubrir a la mano y, poniéndolas unas sobre otras, las capas de tela se terminaron por asemejar a un capullo. Después de unos segundos, la bola de ropa blanquecina se encendió con un buzz, creando un fuego verdoso y anormal. Si bien sus uniformes podrían encargarse momentáneamente de la mano, después de un rato, cuando la tela se quemara por completo, la criatura volvería a emerger de las cenizas. Teniendo en cuenta esa posibilidad y aprovechando que todos estaban distraídos, Wei Wuxian abandonó el lugar y corrió hacia el patio oeste. Al llegar, se encontró con alrededor de 10 cadáveres caminantes que fueron dominados por los chicos en el patio, sellados por invocaciones que estaban dibujadas en el piso. Wei Wuxian se acercó y pateó uno de los símbolos para destruir la formación. Acto seguido, aplaudió 2 veces. De pronto,
con una sacudida, los ojos blancos de los cadáveres caminantes se elevaron, como si hubieran sido despertados por la fuerza de un rayo. Wei Wuxian habló. Despierten. Es hora de trabajar. Usualmente, no requería de invocaciones complejas para controlar este tipo de cadáveres, tan solo un comando directo cumplía la función bastante bien. Los cadáveres caminantes enfrente de él se movieron temblorosos unos cuantos pasos. No obstante, mientras más cortaban la distancia entre ellos y Wei Wuxian, sus piernas se volvían débiles y caían al piso como si fueran verdaderos humanos. Wei Wuxian encontraba la escena tanto graciosa como algo exasperante. Volvió a aplaudir, esta vez más levemente. Sin embargo, seguía sin funcionar. Quizás se debía a que estos cadáveres habían nacido y muerto en la Villa Mo, por lo que probablemente no habían podido experimentar la vida en su plenitud. Debido a esto, los cadáveres instintivamente seguían las órdenes del invocador, pero al mismo tiempo, sentían un inmenso terror hacia él, imposibilitándolos de levantarse gracias al miedo que tenían. Mientras más cruel era el ser, de mejor forma Wei Wuxian podía controlarlo. Y estos cadáveres caminantes que tenía ahora enfrente, no habían sido entrenados por él ni tampoco podían soportar su manipulación directa. Además, tampoco traía consigo materiales, lo que significaba que no podía elaborar alguna herramienta para facilitar el control de estos cadáveres. Además, a estos problemas se sumó que la inmensa llama verde que ardía en el patio este cada vez se volvía más tenue. Mas, de repente, Wei Wuxian dio con una solución. ¿Por qué había venido acá afuera a buscar una persona muerta con un gran resentimiento y una personalidad cruel? No había una, sino que muchos de esos cadáveres en el hall este. Corrió de vuelta al patio este. En eso, para el tiempo que transcurrió antes de que fallara la primera solución que se le había ocurrido a Lan Zisui, ya se le había venido otra a la mente. Los discípulos habían desenvainado sus espadas y las clavaron en el suelo, creando una cerca de espadas. La mano fantasmal chocó con la cerca y, utilizando toda su energía para sostener las empuñaduras, la contuvieron para que así la formación no se rompiera. Pero, al hacer esto, claramente no podían poner atención en quien entraba o salía del lugar. Así que, aprovechando esta distracción, Wei Wuxian se escurrió en el hall este y tomó los cadáveres de Mo Siyuan y la ama Mo. Teniendo cada uno en una mano, les habló con voz baja. Despierten. En menos de un segundo, los ojos blancos de la ama Mo y Mo Siyuan se elevaron y comenzaron a proferir los estridentes chillidos típicos que identificaban a los fantasmas feroces cuando eran traídos de vuelta a la vida. En medio de los chillidos, otro cadáver se elevó con dificultad, profiriendo el chillido más delicado y bajo en volumen. Era el esposo de la ama Mo. Los chillidos eran lo suficientemente fuertes como el resentimiento que albergaban. Wei Wuxian sonrió, sintiéndose bastante satisfecho. ¿Reconocen esa mano allá afuera? Destrúyanla. Comandó. Los 3 miembros de la familia Mo se marcharon veloces como 3 nubes de viento negro. Por su parte, el brazo izquierdo ya había roto una de las espadas y estaba a punto de hacer lo mismo con otra cuando los 3 cadáveres sin brazos arribaron. Aparte de verse inhabilitados de negarse a los comandos de Wei Wuxian, la familia también tenía un desprecio absoluto por la criatura que los había asesinado. La principal combatiente era la ama Mo, ya que los cadáveres femeninos eran especialmente violentos después de que habían sido modificados. Su cabello estaba suelto y sus ojos inyectados en sangre, las uñas se habían multiplicado en longitud, espuma se reunía en las esquinas de su boca y sus chillidos eran suficientes como para atiborrar el lugar. En verdad, la ama Mo lucía extremadamente demente. Detrás de ella, la seguía Mo Siyuan, quien le ayudaba a pelear usando garras y dientes. Por último, su padre se hallaba al final, cubriendo las brechas que emergían cuando los 2 cadáveres anteriores atacaban. Los jóvenes que hace segundos atrás estaban dando lo mejor de sí en la lucha, ahora estaban anonadados por la maravilla de la escena. Estos chicos solo habían visto estas batallas entre cadáveres feroces en libros y a través de las historias que escuchaban, y no podían hacer más que asombrarse ahora que veían la sangrienta escena por primera vez en sus vidas y sin ser capaces de alejar sus ojos de ella. Todos ellos pensaban que era absolutamente emocionante. Los 3 cadáveres y la mano se encontraban en medio de una ardua batalla cuando Mo Siyuan abruptamente se alejó de ahí.
El área de su abdomen había sido atacada por la mano, causando que unos pocos pedazos de intestino se escaparan. Cuando la ama movió esto, gritó sin cesar y escudó a su hijo poniéndose frente a él. Sus ataques se volvieron más violentos, la fuerza de sus dedos era casi comparable a las armas fabricadas por acero y hierro, pero Wei Wuxian sabía que, de a poco, sus fuerzas estaban siendo superadas. Incluso 3 crueles cadáveres que habían muerto recientemente no podían contra un simple brazo. Wei Wuxian observaba la batalla atentamente. Su lengua estaba levemente curvada, suprimiendo un silbido agudo dentro de sus labios, preparándose para dejarlo salir. El silbido sería capaz de evocar aún más hostilidad en esos crueles cadáveres, lo que podría cambiar la situación. Pero, si lo hacía, sería difícil asegurarse de que nadie supiera que él era quien lo estaba haciendo. Inesperadamente, y en el lapso de un pestañeo, la mano se movió veloz cual rayo y despiadadamente le quebró el cuello a la ama Mo. Observando cómo la familia Mo cada vez estaba más cerca de la derrota, Wei Wuxian se preparó para dejar salir el silbido que había estado suprimiendo en su lengua. Pero, en ese mismo instante, el eco de 2 cuerdas de un instrumento se escuchó a lo lejos. El sonido parecía haber sido tocado por un humano. El timbre era etéreo y claro, trayendo consigo la sombría gelidez de los pinos azotados por el viento. Todas las criaturas que batallaban en el patio se petrificaron cuando escucharon el sonido. Instantáneamente, los chicos de la secta Gusulan empezaron a sonreír radiantes, como si hubieran nacido de nuevo. Lan Zisui se limpió la sangre del rostro y elevó su cabeza, exclamando feliz: Anguang Jun. Pero, por su parte, tan pronto como escuchó el sonido de las 2 cuerdas de la cítara, Wei Wuxian se dio vuelta y emprendió su partida. El sonido de otra cuerda surgió. Esta vez, el tono era más alto, penetrando el cielo con unos pocos grados de amargura. Los 3 crueles cadáveres retrocedieron y se cubrieron una oreja con la mano derecha. Sin embargo, era imposible bloquear la tonada de erradicación de la secta Gusulan por medios tan básicos como esos. Apenas habían retrocedido unos pasos hasta que unos leves estallidos se originaron en sus cráneos. Debido a que el brazo había tenido que enfrentarse a una dura batalla, después de escuchar nuevamente el sonido de las cuerdas, cayó instantáneamente al suelo. A pesar de que los dedos aún se retorcían, era incapaz de moverse. Después de un breve momento de silencio, los chicos no pudieron evitar aclamar en voz alta, celebrando la alegría de haber sobrevivido al incidente. Habían luchado con esfuerzo durante toda la estimulante noche y el refuerzo de su secta por fin había llegado. Aun cuando, seguramente, iban a ser castigados por cosas como ser poco corteses y haber hecho ruido, lo que es dañino para la reputación del clan, en estos momentos era su menor preocupación. Después de haber saludado hacia la luna, Lan Zisui se dio cuenta de que alguien había desaparecido. Le dio un toque a Lan Jingyi. ¿Dónde está? Lan Jingyi, que estaba absorto en el acto de regocijarse, respondió: ¿Quién? Lan Zisui replicó: el joven amo Mo. Lan Jingyi dijo: ¿Por qué estás buscando a ese lunático? ¿Quién sabe a dónde habrá huido? Probablemente está asustado por las amenazas que le hice. Lan Zisui guardó silencio ante eso, pues sabía que Lan Jingyi siempre había sido poco cuidadoso y demasiado directo, sin pararse a pensar 2 veces sobre algo o para sospechar de alguien. Pensó: esperaré a que venga Anguang Jun y le contaré todo. La Villa Mo aún estaba dormida, pero era difícil decir si aquel sueño era real o uno ficticio. A pesar de que la pelea de cadáveres fue una masa llena de sangre y violencia, los aldeanos no se levantaron hasta temprano en la mañana a observar. Después de todo, incluso los espectadores necesitaban escoger a qué eventos asistir, y uno que involucraba cientos de gritos era definitivamente uno de aquellos a los que no era seguro ir. Wei Wuxian se deshizo lo más rápido que pudo de toda la evidencia de la formación de sacrificio que se encontraba todavía en la habitación de Mo Xuanyu y luego huyó. Desafortunadamente para él, la persona que había respondido a la llamada de ayuda era del clan Lan, y, más desafortunadamente aún, esa persona no era otra que Lan Wangji. Esta era una persona con la que ya había luchado antes, por lo que debía retirarse inmediatamente. Estaba apresurado de encontrar una montura, así que, al pasar por el patio, se encontró con una rueda de molino. En ella,
Un burro que masticaba estaba atado a la manija. Cuando el burro lo vio correr rápidamente hasta él, parecía sorprendido al mirarlo de reojo, como si fuera una persona real en vez de un animal. Wei Wuxian hizo contacto visual con él por un segundo y se sintió inmediatamente conmovido por la minúscula cantidad de desprecio que había en sus ojos. Intentó tomar la cuerda y tirarla, pero el burro se quejó haciendo unos cuantos ruidos. Debido a esto, Wei Wuxian tuvo que utilizar tanto su locuacidad como su fuerza para engañarlo y hacer que fuera hasta el camino. Cuando llegó el alba al horizonte, se habían ido por el camino principal.